La última charla invitada, como decíamos, en estos días hemos procurado barrer diferentes aspectos y cubrir también aspectos que se salen del mundo de la meteorología y de la climatología, que por otra parte ha sido el grueso de las contribuciones hoy. Hemos tenido un representante de emergencias, la primera charla, y queríamos que la última, pues tener a alguien del mundo económico, el mundo de los seguros. Y tenemos la suerte de tener a Francisco Solano, que insiste mucho en su segundo nombre, Espejo Gil. Paco Espejo a los amigos, que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Y Paco, no voy a enrollarme en currículum, pero Paco es la persona quizás más adecuada, porque su vida profesional hasta ahora, el futuro no sé lo que le deparará, la ha dividido entre meteorología, ha sido compañero nuestro durante muchos años en el centro delegación de Aragón, después en Madrid en Relaciones Internacionales, y de ahí pasó al Consorcio de Compensación de Seguros. Tiene la suerte en el Consorcio de Compensación de Seguros que tienen un profesional, un meteorólogo, trabajando con ellos. Actualmente es subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales y nos va a hablar pues de aspectos económicos. El título le tenéis ahí: riesgos crecientes, pregunta, seguros eficientes, título provocador, y adelante, Pablo. Muchísimas gracias, Ernesto. ¿Me escucháis bien si hablo hacia Vale, pero pues no está escrito buenos días, gracias por la invitación a la AME y gracias a los presentes por el esfuerzo de estar aquí después de la deliciosa cena de Andalucía y su consiguiente digestión. La idea de esta charla, bueno, yo es verdad que llevo ya 10 años en el consorcio y ¿cómo pasa el tiempo? Y lo cierto es que no estoy ni en un sitio ni en otro, o sea, estoy un poco ahí, me he quedado en medio. Con lo cual, pues, la idea de esta charla es hablar un poco del riesgo, de asegurar el riesgo y de lo que está sucediendo en todo el mundo y en el mundo del seguro en particular, de la creciente dificultad para asegurar determinados riesgos, muy en particular aquellos que tienen algo que ver con factores hidrometeorológicos y climáticos. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando se habla del seguro es hablar de lo que hace el seguro. El seguro es un mecanismo de transferencia del riesgo. A nosotros la gente nos paga primas transfiriéndonos un riesgo para que cuando ese riesgo se materialice sea el seguro quien pague los daños. Pero el riesgo, normalmente mucha gente asimila riesgo con peligro cuando en realidad son tres cosas: el peligro, es exposición, y el vulnerabilidad. El peligro, pues no voy a mencionar, no hace falta que mencione aquí cómo el calentamiento global está exacerbándolo. Tenemos una atmósfera más cálida, tenemos unos fenómenos extremos más intensos, tenemos una atmósfera con más vapor de agua dentro y todo lo que eso sucede. Pero si nos hablamos de la exposición, pues cuando siempre se suele poner el periodo preindustrial, en el periodo preindustrial éramos 800 millones de bichos humanos en este planeta y ahora somos 8.000, o sea, somos 10 veces más. Por tanto, cada vez que pasa algo, pues hay 10 veces más probabilidad de que le afecte a alguien. Eso también parece lógico.
Y si en vez de hablar de personas hablamos de valor económico, pues solamente en lo que llevamos del siglo XXI el PIB global se ha multiplicado por 3. Es decir, cada vez hay más cosas que romper por ahí expuestas y por tanto pues es de poco extrañar que cada vez esos daños pues, se traduzcan, que cada vez haya más daños porque hay más cosas por ahí. La vulnerabilidad es una composición a su vez de dos factores: la susceptibilidad, que es la mayor o menor facilidad con la que se puede romper algo que está expuesto a un riesgo, por ejemplo, algo o alguien. No es lo mismo la susceptibilidad a una inundación costera de este edificio que de la carpa que hay un poquito más adelante, por ejemplo. O no es lo mismo la susceptibilidad a las olas de calor de una persona de 80 años que de una persona de 18, a no ser que se ponga en función a las 4 de la tarde, pero la capacidad de respuesta es un factor social que tiene que ver con la capacidad que tiene una sociedad de volver a la normalidad después de haber sido afectado por la materialización de un peligro. Entonces, una de las cuestiones más importantes que pueden hacer favorecer la capacidad de respuesta es que la gente esté asegurada, porque el seguro te facilita la recuperación económica después de un impacto. A nivel global se ve, este es una gráfica de Munich Re, que seguramente la habéis visto. Cada vez que digo Munich Re, algo Re, ese Re hace alusión a reaseguradoras, que son entidades normalmente que operan a nivel global, que son como las aseguradoras de las aseguradoras. Digamos que las aseguradoras retroceden parte de sus riesgos a las reaseguradoras, que funcionan como unas entidades más solventes que entran cuando hay un determinado nivel de daños que el seguro, a partir del cual tiene un contrato, y entran como una capa adicional de protección. Bueno, pues aquí hay, desde el año 90, en costes de 2024, es decir, eliminando el factor de la inflación, el coste estimado de los desastres naturales en el mundo, que como veis, pues va creciendo. Y la línea o las barras más claras son los costes asegurados. Hablaremos un poquito después de que estos datos y que esta estimación de costes siempre hay que tomársela con un espíritu bastante crítico, porque es complicado hacer una estimación de estos daños y no siempre se contabilizan las cosas que deberían contabilizarse. Pero lo cierto, y yo creo que eso coincide un poco con el sentir de todos, es que cada vez se producen más daños y, aunque los daños asegurados también aumentan, a nivel global más o menos lo que está asegurado es la tercera parte. Es decir, que las otras 2/3 partes es lo que se llama la brecha de cobertura, y eso pues no lo cubre nadie, o lo cubren en el mundo subdesarrollado las ONGs, o en el mundo desarrollado los factores públicos, o los propios aseguradores, o las propias personas con sus recursos, o nadie. A nivel global, pues ya veis como esa brecha de protección en Norteamérica y en Oceanía es de aproximadamente el 42%, o sea, el 42% de los daños están sin cubrir y el aproximadamente 60% sí están cubiertos. Y en otras partes del mundo, pues en Latinoamérica y Asia, pues el 80% está sin cubrir, y nosotros estamos en esta EMEA, que tiene un nombre horrible, que es Europa, Oriente Medio y África, y por eso hace que nos baje la media al 70%, pero más o menos en Europa también estamos en ese orden de un 30-40% de los daños cubiertos y el resto no están cubiertos por el seguro. En el caso de España, hago spoiler, invertimos esas cifras. Aproximadamente el 50-60% de los daños que se producen, por ejemplo, por inundaciones o por viento, sí están cubiertos por el seguro y el resto no. Ese resto que no, en España, suelen ser los bienes de titularidad de las administraciones públicas, que no se aseguran, se pueden asegurar, pero deciden no asegurarse. Por ejemplo, el Museo del Prado no está asegurado. Cuando se produce un daño, sí, porque ¿cómo se aseguran las meninas? ¿Quién te lo asegura? O sea, eso, si se produce un daño, lo paga directamente el Ministerio de Cultura. O, ¿qué sería? En esa mayoría de los edificios públicos, la sede de AEMET muy probablemente no esté asegurada, porque si pasa algo, va a los pagos de los presupuestos generales del Estado, etc. Y lo mismo pasa pues con las redes carreteras.
Entonces, pues ya hemos comentado eso, que el seguro es un mecanismo de transferencia de riesgo, y ya le he comentado. Lo que sí quiero comentar es esta. El seguro, ¿cómo interviene a la hora de reducir el riesgo? Pues en grados de azul de más intenso a menos intenso, la parte más fácil que podemos hacer los aseguradores es pagar daños. Y así es como demostramos nuestra validez y nuestra utilidad. Entonces, indemnizando los daños, pues tenemos una forma de subir la capacidad de respuesta y, por tanto, de bajar la vulnerabilidad. La idea es mantener el riesgo dentro de unos parámetros asegurables, por tanto, lo ideal es que baje el peligro, que baje exposición y que baje vulnerabilidad. Y para que baje la vulnerabilidad tiene que bajar la susceptibilidad y subir la capacidad de respuesta. Entonces, indemnizando daños, aumentamos la capacidad de respuesta. Mediante la susceptibilidad, o sea, ¿cómo influimos en la susceptibilidad? Pues mediante la suscripción, es decir, en España, si una vivienda tiene el tejado mal, el seguro normalmente no te la asegura hasta que no arregles el tejado. Y es una forma de influir en que se reduzca la susceptibilidad y que se reduzca el riesgo. Otras formas, las primas. Hay primas que en muchos países las primas sí reflejan el riesgo, y en España, como veremos después, pues tenemos un sistema mixto. Algunas cosas reflejan el riesgo, lo que cubre directamente el seguro privado sí refleja el riesgo, lo que cubre el consorcio no. Pero sí que se aplican las franquicias, que, como sabéis por el seguro del automóvil, todo el mundo, es una parte del riesgo que uno tiene que asumir por sí mismo. Y eso hace que sea un incentivo para que se adopten medidas de reducción del riesgo. Y otra cosa que hacemos es, pues, los daños asegurados, comunicarlos para, por ejemplo, establecer códigos de edificación. La exposición es una guerra bastante perdida de antemano, pero bueno, no dejamos de dar nuestros datos de daños a las diferentes administraciones para que hagan una ordenación territorial. Y como vemos una y otra vez, pues es una parte bastante importante de ese aumento de los daños. Y mediante el peligro, pues esa es todavía más indirecta la forma de intervenir, pero por ejemplo el sector asegurador en España, que no es demasiado importante en comparación con otros países, tienen fondos aproximadamente el 25% del Producto Interior Bruto de España. Entonces, estos fondos convenientemente invertidos, es decir, si en vez de invertir en una mina de carbón lo inviertes en parques eólicos o en granjas fotovoltaicas, pues sí que puedes contribuir a no agravar más el problema. Y lo mismo que la suscripción sostenible. En muchos países hay problemas, por ejemplo, para asegurar una mina de carbón. Porque por tema de responsabilidad social, los aseguradores no quieren decir que yo aseguro esta mina que contamina mucho o que es un elemento en este tema. Este ejemplo no lo he puesto al azar porque es probable, bueno, ya han salido muchos, hago spoiler de lo que viene después, las inundaciones del 29 de octubre de 2024, en particular en el sur del área y oeste del área metropolitana de Valencia, han sido la siniestralidad más cara a la que ha tenido que hacer frente en el consorcio en sus 71 años de historia, con mucha diferencia. O sea, la más cara hasta el 29 de octubre fueron las inundaciones de, sobre todo Bilbao, de agosto de 1983, que a coste de hoy hubieran costado 1.000 millones de euros, y la Dana de Valencia, pues estamos hablando de 5 veces más. Entonces, nunca había habido un siniestro tan claro, tan caro, tan complejo, etc. Y indudablemente, probablemente aquí lo hayáis tratado, y en muchos otros sitios, por ejemplo, en el público en estudios recientemente, sobre cómo el cambio climático agravó las precipitaciones, estudios de atribución, etc. Y eso es verdad, no estoy yo aquí para discutirlo, ni mucho menos, es más, lo corroboro. Pero dentro de estos tres elementos, lo que se hace es atribuir cómo el cambio climático ha exacerbado el peligro, pero
nos estaríamos dejando una parte muy importante de la historia si no consideráramos la exposición. En 1956, en la imagen del vuelo americano, que sabéis que es la primera, digamos, fotogrametría aérea de todo el territorio nacional, Valencia tenía este aspecto y el sur de la área metropolitana de Valencia tenía este aspecto. El Turia iba por aquí, esto eran huertas, el centro o el ensanche de Valencia estaba acá, y aquí tenemos a nuestro famoso Barranco del Pollo, con este pueblo que se llama Torrent por alguna razón. En el año 2023, pues aparte de que Valencia ha aumentado, ha crecido muchísimo, el puerto también, el río Turia se ha convertido en ese precioso parque y se ha hecho la desviación del cauce del Turia de Valencia, que indudablemente en este episodio de 2024 ha evitado males aún mayores. Lo cierto es que el Barranco del Pollo, como el dinosaurio de Monterroso, aún seguía ahí. Igual, exactamente igual. Pero con la diferencia de que en vez de tener estos dos pueblecitos y muchas huertas, pues teníamos todo esto convertido en área metropolitana de Valencia, todas estas cosas que se ven más grandes, que son polígonos industriales, y chorrocientos kilómetros de vías de comunicación, de autopistas, de trenes de metro, etc. Es decir, se han producido daños infinitamente mayores porque ha aumentado muchísimo la exposición. Aparte de que es verdad de que si en cambio climático hubieran llovido 600 milímetros, han caído 600 durante más tiempo y más extenso y tal, que eso es verdad. Pero este factor también es verdad. De hecho, probablemente sea más importante que el otro. Y hacer atajos como echarle la culpa de esto al cambio climático, pues es verdad que el cambio climático tiene parte de culpa, pero la ordenación territorial de la exposición tiene la inmensa mayoría de la culpa. Y eso es algo que vemos una y otra vez. El cambio climático se utiliza como chivo expiatorio de una mala ordenación territorial. Y una y otra vez vemos cómo no se coge el toro por los cuernos, sino que de hecho lo que está sucediendo es reconstruir muy rápido, consorcio paga rápido, que voy a volver a hacer exactamente lo mismo donde estaba. Y eso pues es un problema que tenemos, que no sé qué tiene que pasar para que nos damos cuenta. Volviendo al seguro, el principio para asegurar bien es que los daños no estén correlacionados, es que los daños sean aleatorios y que de alguna manera se pueda estimar el coste de esos daños. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la inundación de Valencia, pues es evidente que todos los daños están correlacionados porque todo esto que hay al sur del nuevo cauce de Turia quedó inundado. Es decir, todo está correlacionado. ¿Aleatorio? Pues aleatorio sería que hubiera un terremoto en Madrid, pero que haya un terremoto en Granada o aquí no es aleatorio. Se sabe que esto es zona sísmica y puede pasar. Y desde luego que se desborde el Barranco del Pollo, pues no es aleatorio, porque es zona inundable bien conocida. ¿Facilidad para estimar el coste? Pues nosotros habíamos hecho en el consorcio un estudio de pérdida máxima esperable que era eso y eran 5.000 millones. Y justamente han sido 5.000 millones de ahí, o sea que por lo menos el modelo ha funcionado. Pero, ¿qué puede costar un tsunami en Málaga? Pues también hemos hecho algún estudio, pero Málaga es una sísmica y hay una falla en Alborán que algún día puede ser constantes y tardarían las horas unos 20 minutos en llegar a la hora. Entonces, pues, ¿cuánto puede costar eso? Pues es complicado de estimar. Entonces, ¿qué precio? ¿Qué es lo que necesita el asegurador? ¿Qué precio tengo que ponerle a este riesgo? Pues es bastante complicado de estimar. Entonces, por eso hay mecanismos específicos. El coaseguro es que muchas aseguradoras se alían para partirse el riesgo y cubrir un riesgo complicado. Por ejemplo, el seguro agrario en España funciona con ese sistema. El reaseguro, ya lo he comentado, es el primo del fumosol del seguro que viene detrás y paga a las aseguradoras. Asociaciones público-privadas, seguros paramétricos, que estos pues, suelen funcionar, por ejemplo, para pérdida de beneficios. Por ejemplo, cuando el caudal de tal río sea más bajo de tantos metros cúbicos segundo, que no puede haber una navegación fluvial por ahí, pues pagan tantos millones por compensar los daños de tener que llevarlos
en vez de la carga por río, por carretera. No hay necesidad de que haya un daño, sino simplemente es un parámetro y tal. U otros como bonos de catástrofe, etc. Cada país hace lo que puede, no hay una solución universal ni tampoco hay una solución perfecta, pero lo lógico es que se den respuesta a tres cosas: a que el seguro esté disponible, a que la gente pueda pagarlo y a que haya una cierta indicación del riesgo con la vista a reducirlo en las primas del seguro. El problema, que eso es querer cuadrar el círculo. Es difícil responder a las tres cosas a la vez. Y esto es un problema de manga corta donde uno tiene que decidir si se tapa los hombros o se tapa los pies, pero no da para taparlo todo. Entonces, si se pone mucho énfasis en indicar el riesgo y en decir, este edificio está aquí, aquí hay riesgo de tsunami, pues la prima de seguro de este edificio van a ser 10.000 euros al año. Entonces, es poco probable que este edificio tenga seguro. Y eso pasa en casi todos los lugares fuera de España cuando se quiere contratar, por ejemplo, seguro de inundación. En zonas inundables, una vivienda normal puede pagar perfectamente entre 3 y 10.000 euros de prima de seguro al año. Resultado, que no se asegura la gente. Entonces, si se pone mucho énfasis en la indicación del riesgo, nos cargamos la asequibilidad y la disponibilidad. En el caso español, pues nosotros decimos, venga, hacemos obligatoria la extensión del seguro y que todo el mundo pueda tener seguro pagando poquísimo. Y nosotros decidimos, pues tapamos los hombros y otros deciden taparse los pies. Y una cosa, no hay una solución perfecta. Pero lo cierto es que no dar una respuesta produce este problema de acabamiento. Como herramienta de adaptación, ¿qué facilita que el seguro funcione como este? Pues para empezar, que haya la máxima autorización, minimizando la selección adversa. ¿Qué es la selección adversa? Pues que si solamente se aseguran tienen seguro de salud las personas obesas de más de 60 años y con problemas cardíacos, el seguro de salud quiebra, porque están todos malitos. Con lo cual, pues hay que buscar un sistema donde también se aseguren los sanos. Que haya disponibilidad y aseguridad de las primas, donde el seguro no sea un instrumento para la maladaptación, es decir, donde tú no, por el hecho de estar asegurado, no hagas lo suficiente para reducir el riesgo, y la mejor manera de eso es que todo el mundo, seguro privado, el público, las administraciones, tengan algo que perder. Por lo tanto, así todos entraremos en reducir eso. Y que además pues exploten o aporten resiliencia física. Esto me lo voy a saltar porque ya me está haciendo cosas Ernesto. Y bueno, el consorcio. El consorcio es una entidad aseguradora pública que hace muchas cosas. Yo aquí estoy hablando del seguro de riesgos extraordinarios, pero bueno, pues, la idea es que hacemos pues, un montón de cosas de cara al seguro. Somos una especie de caja de herramientas de cara al seguro. En España, ¿cómo se aseguran los riesgos naturales? Pues diferenciamos entre daños en bienes y personas y hay determinados peligros, el incendio, todos los efectos directos de la precipitación, incluyendo el granizo, que es importante, los aludes y movimientos de terreno o los vientos fuertes, que no son tempestad ciclónica típica, los cubre directamente el seguro ordinario. Los riesgos extraordinarios, tengan la intensidad que tengan, en cualquier caso, es decir, Filomena fue muy extraordinario, pero la nieve no es un riesgo extraordinario, por tanto, lo cubre directamente el seguro. Y hay inundaciones que inundan 4 casas, pero son inundaciones y las cubre el consorcio. Entonces, todos los tipos de inundación, las TCAs, terremotos y tsunami, erupción volcánica, caída de meteoritos, lo cubre el consorcio en bienes. Y en el seguro agrario, pues van por otra vía, el consorcio participa en el cuadro de coaseguro y somos los reaseguradores. Además de esos riesgos naturales, cubrimos riesgos humanos como terrorismo y otros actos, digamos, políticos sociales. Y lo cierto es que en España, pues las pólizas tienen dos almas. Tienen la parte privada, que es lo que cubren las compañías, que son en todo caso siempre las que venden las pólizas, y la parte pública, que el hecho es que la extensión de todas las pólizas es obligatoria. Y ese es el punto. En España nadie puede decidir no cubrirse de inundación o no cubrirse de terremoto. Es decir, si tú tienes algo asegurado, tienes que pagar el recargo al consorcio, que es por ejemplo,
En el caso de... son 7 euros de recargo por cada 100.000 euros de capital asegurado. Es decir, una vivienda que esté asegurada por 300.000 euros paga 21 euros al año. Y ya está. Lo mismo el que viva en el bajo que lo que viva en el piso 17. ¿Es eso justo? Pues, hombre, el que vive en el bajo tiene más riesgo de inundación, pero el del piso 17 puede tener más riesgo de viento fuerte o, en el caso de zona sísmica, de terremoto. Entonces nosotros tiramos por el área del medio, cubrimos a todo el mundo e indemnizamos directamente al tomador. Por eso no somos una reaseguradora, nosotros suplantamos, digamos, a la aseguradora cuando se produce un hecho extraordinario y no hay necesidad de que se declare zona catastrófica ni nada por el estilo. Son dos hechos disjuntos. Si hay una inundación, la cubre el consorcio. Si hay un tornado, lo cubre el consorcio. ¿El resultado final? Pues que estamos en España cubriendo 144 millones de pólizas, de bienes, que es un poco lo más tangible, pues 64 millones de cosas, por un valor asegurado de 6,8 millones. Y tenemos información pues de dónde está el capital asegurado. Esto es lo que vale por municipio lo que está asegurado en España, esos 7 billones de euros en bienes. Esta es la historia de nuestros daños. Como veis, la inundación pues es nuestro más fiel riesgo. Y como veis, pues la Ana de Valencia ha supuesto un outlier con respecto a todo lo que veníamos teniendo hasta la fecha. El coste medio ha venido bajando porque la gente como veis aquí, se ha multiplicado por 4 el número de pólizas y el capital asegurado. Es decir, hay más gente que se asegura y no solamente se aseguran las personas y bienes de mayor valor, sino que ahora mismo se asegura todo el mundo prácticamente. El 80% de las viviendas en España tienen seguros. Entonces, eso quiere decir que cuando tenemos que pagar, estemos pagando comparativamente menos. Pero desde el año 2015 estábamos empezando a ver un cambio de tendencia. Y eso puede deberse a la intensidad del fenómeno, en este caso de la inundación. Y si teníamos alguna duda, pues incluyendo el año 2024 en el cálculo, pues ya vemos como aquí sí que se está empezando a manifestar el efecto de la variación del peligro y que estamos empezando a captar. Podemos compartir este tipo de información de los daños identificados, por ejemplo, por municipio, pero probablemente sea más interesante cuánto pagamos con respecto al capital asegurado de media al año, en este caso, por ejemplo, por inundación, y también podemos sacar gráficas como estas, en qué estaciones pagamos más. Ya veis como, por ejemplo, en todo el litoral mediterráneo es en otoño, en todas las zonas abiertas a los pasos de borrascas en invierno, y en otras zonas pues más variado. Y nosotros pensamos que el hecho de que esa obligatoriedad de las conclusiones es bueno porque maximiza la actualización, hace que todo el mundo pueda cubrir y eliminamos esa función reversa. También es importante que el mercado siga sosteniendo su parte porque son ellos los que pueden controlar la exposición de alguna manera. Y el hecho de que haya varios peligros incluidos dentro de la cobertura obligatoria pues siempre justifica esa tarifa plana, digamos, y hace que las cosas sean más fáciles y que teniendo los datos en una misma institución pues podamos ponerlos a disposición de terceros, de aquellos que sí que pueden hacer algo de cara a la reducción de los. Gracias. Muy bien. Preguntas para Paco. Adelante. Delia y luego Enhorabuena por la presentación. Gracias. Te quería preguntar, tengo entendido que el consorcio de compensación de seguros es algo muy peculiar que pasa en España y no pasa en otros países de Europa. Esto, por un lado, como vosotros aseguráis ciertos riesgos meteorológicos, ciertos fenómenos meteorológicos y otros no, nos da mucho trabajo, tenemos que estar siempre informando de si esto es tornado o no es tornado y tal y cual, para que el asegurado lo cobre de su seguro o lo cobre de vosotros, con lo cual añade una complejidad por parte nuestra al sistema. Por otro lado, nos impulsa mucho a aprender mucho sobre tornados y este tipo de fenómenos, pero ¿me confirmas por qué es así en España y si es algo anómalo respecto a otros países europeos? Pues sí, somos una anomalía. El consorcio, las raíces últimas del consorcio surgen después de la Guerra Civil.
En el año 40 se organiza una cosa que se llama Consorcio de Compensación de Riesgos de Motín para pagar ex post los daños causados por la guerra sobre aquellos bienes que estuvieran previamente asegurados. Entonces, ¿qué pasa? Que la guerra, por definición, es un bien no asegurable. El truco que hizo el gobierno de la época fue decir que la guerra no había sido una guerra, sino un motín. No era más sarcasmo el tema, pero en fin. El tema es que de ese pecado original, entre comillas, pues se diseñó un sistema donde todas las pólizas pagaban un poquito, en aquel caso para generar un fondo que se suponía que iba a ser provisional hasta pagar los daños de la guerra, pero en el año 54 pensaron que el mecanismo podía servir para generar un fondo que no pagara los daños de la guerra que se habían producido antes, sino para pagar los daños sobre los riesgos extraordinarios que se fueran a producir después. Y entonces se definieron esos riesgos extraordinarios, que ya incluían inundación, terremoto, meteoritos que alguien iluminado diga lo que iba ahí, nunca lo han quitado, etc. Y es una característica totalmente única del seguro español, que luego, de forma parcial, se ha ido adoptando en otros países. Por ejemplo, Francia tiene un sistema bastante parecido con una reaseguradora pública y ellos llevan funcionando pues unos 60 años también. En otros países pues hay, por ejemplo, California para terremotos, en el Reino Unido para inundaciones tienen una reaseguradora, Nueva Zelanda e Islandia tienen sistemas parecidos a los nuestros. En Nueva Zelanda también surge de la Segunda Guerra Mundial, que pensaban que les iban a invadir los japoneses, que afortunadamente no llegaron tan lejos, pero sí lo pensaban y sí tuvieron un sistema para cubrir daños de la guerra y tal, y luego lo aplicaron a terremotos. Pero digamos que esa filosofía de compartir riesgos tiene algunos homólogos a nivel internacional, pero por ejemplo a nivel europeo estamos aquí en un contexto hispano-ruso de meteorología y España y Portugal comparten el mismo medio físico y geográfico y los mismos riesgos y los mismos ríos y lo mismo todo, pero en Portugal ese riesgo es 100% privado del mercado, con el resultado de que la cantidad de bienes asegurados, por ejemplo, de terremoto o de inundación en Portugal es del orden del 10%, 10-12%, mientras que en España, si el 80% de las viviendas tienen seguro, el 80% de las viviendas tienen seguro de inundación o de terremoto. Con lo cual, pues, que no hay una solución universal. En algunos, a mí en Estados Unidos me han dicho que éramos comunistas, que nuestro sistema era un sistema comunista. Porque obligábamos a todo el mundo. Esto en el mundo anglosajón repugna, porque ellos piensan que si tú has decidido vivir en Zaragoza delante del río Ebro, pues si te inundas te vas de ahí y te apagas. Y si no, lo pagas. ¿Qué pasa? Pues que llega algún momento donde ya pasan los incendios forestales en California, ya nadie los puede asegurar, ni ninguna aseguradora los quiere asegurar, porque están hablando de primas de seguro de más de $30.000 al año. En Australia, el 12% de las viviendas pagan de seguro más de un mes anual de salario de sus ingresos, con el resultado poco sorprendente de que cada vez se asegura menos gente. Entonces, ante la dimensión de los riesgos, soluciones comunistas como la nuestra están ganando terreno, porque es que además lo que nosotros decimos es que se venden más seguros cuando tienes esta capacidad extra. O sea, en Valencia o en Murcia o tal, la gente compra más seguros a las entidades privadas para tener las coberturas del consorcio. Entonces, no es un mecanismo que vaya en contra del mercado, al contrario, es un mecanismo que hace funcionar mejor al mercado. Entonces, bueno, pues esa es parte de mi trabajo de las relaciones internacionales, el intentar no hacer apostolado, porque en realidad nosotros no tenemos nada que vender, a mí yo no pienso que sea el apostolado una verdad superior, pero sí, pues este es el sistema, funciona así, y a ustedes les interesa, pues encantado de contarlo. Y sí, es algo bastante original del sistema español y completamente serendipítico. Empezó por otra cosa que no tenía nada que ver con el cambio climático y ha terminado siendo un elemento útil para luchar contra el cambio climático. Bien, muchas gracias. La pregunta de Esteban durante el café. Como ha dado una respuesta muy detallada,